Kentucky bebé. Mira Mario, tío. Gracias, gracias. Tormenta electrónica. Tormenta electrónica. Candyman.
Dice que no ya me dan veo pico era 100 camarones, que 100 pulpo precocido, 200. Caiman a 60 hasta Vâng. no sale cangrejo. Cabeza, playera bien chida y un helado de 100 pesos que no te lo acabaste. Y tú tampoco te lo acabaste, ¿verdad, bola? Y no te comiste la cereza. Candyman, vicious is Candyman.
Viste el valor de ver quién soy.
era mi corazón. Hoy está el valor de ver quién soy, porque no suceso que está cerca de mí. No voy a llorar y decir que no merezco eso, porque es probable que no merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti, me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Que sepa darme amor, usar el sol y no sé qué, salga el sol, lo que sería de ti, amor. Es suficiente para los dos. Oh, voy a llorar.
Es probable que lo merezco, pero no lo puedo, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós. Orlando se lo tiré. Bueno, señor Jorge, bien, ¿y usted? Eso es todo, adelante, adelante. Modem. Sí tengo uno, pero pues ya ve cómo son, se ponen allí en almacén. Primero ocupa. Sí, avísele a Sara y a Anabel y sin problemas. Va que va. Ánimo. Ah, de nada, hasta luego.
Pero me importa mucho lo que escribió Faisy. ¿Estás listo? Estoy listo. ¿Cómo te sientes? Pues ahorita ya medio triste porque voy a perder aunque gane. O sea, ya me di cuenta que sí va a ser venganza. ¿Qué? Sí. O sea, si lo digo bien, piensa. Si lo digo mal y luego no adivina, piensa. Y pues está No bien. pierdas. No lo veas como No venganza. hay forma de ganar. Faisy, pero como karma. Michelle, ¿qué le podrías decir en este momento para apoyar a nuestro exconductor? Yo quiero decirte, Fay, que a nosotros nos duele más que a ti. ¡Me encanta la sonrisa! Y que nos vamos a ver
Este siempre ha querido tatuar todo, ¿no? O sea, dice ramas. Tu palabra ramas. Ramas, no estoy seguro. Sí. ¿Estás seguro? ¿No lleva acento en la R? ¿No lleva acento en la R? Porque eso sí me dijeron, ¿eh? En este programa manejan uno feo. ¿Por qué te dicen? Me está haciendo que era como de que ya vamos a empezar a poner. Aquí nadie va. Sí. Nadie va a poner, ¿ok? Voy rápidamente con Pablo. ¿Estamos listos? Sí, señor. ¿Cuál es tu palabra? Me sorprende la casualidad inicial, ¿verdad? Qué bonito, estamos conectados. Sí, muy conectados. Muy bien, fíjate muy bien. Voy a tratar de ser extremadamente justo en este programa, ¿ok? Te voy a poner la pizza, fíjate muy bien, en la playa. Pero a ti, si te duele, ¿cómo te sientes? Sí, me siento nervioso y raro. Sí, nervioso y raro a la vez. Perfecto. Muy bien, muy bien. Qué bruto. Discúlpame, te ofrezco una disculpa. Aquí vamos a ponerte muy leve. Vamos a empezar en la boca. Ajá. Lengua. Ok, perfecto. De lengua me como unos tacos, sácala por favor. ¿Cómo te sientes, bien? Perdón, no te entendí. La soltaste un poquito fuerte. La solté un poquito fuerte. Te digo algo así. Estamos empezando. Por favor. Bastante. ¿Sabes qué? Es que después de tantos años ya están muy conectados. Es que ya están muy conectados. ¿Dónde la quieres, corazón? Por aquí también. ¿Te gusta por aquí? Sí. Aquí sería, así ya te quedó, Sí, ¿no? sí. En el gorgojo. Sí, ahí hay una quesadilla. Oye, dice, ¿hay alguna quesadilla de chicharrón? La quesadilla no la veo, pero el chicharrón ya lo busqué. Ok, Faisy, rápidamente. Te la voy a poner igual en Marianita. Ok, vamos a poner todo en la orejita primero. Aquí en la orejita. Toma, la papá. A ver contigo. Ya se están manchando también, Juana. Claro, pues es que estamos conectadísimos. ¿Sentiste fuerte? Sí, sentí sabroso. Es para irnos conociendo. No puedo cerrar. ¿Dónde le podemos a Faisy, gente? ¿Dónde quieres? Estoy seguro que está. Qué lindo, güey, qué lindo, por favor. No decimos groserías aquí. No decimos derecha o izquierda. Derecha, tu derecha, ahí está. ¿Cómo le explicarías tú, Seth? ¿Cómo explicarías eso? Perdón, Faisy, pero si te damos un pescado, comes un día. Pero si te enseñamos a pescar, comerás toda la vida. Muy bien. Donde quieras. ¿Donde quieras? Donde quieras. Ok, vamos, quiero escucharte hablar distinto. ¿Es verdad? Nada más. No cierres la boca. Sigue respirando. Abre. Respira. Muy bien. ¡Ay, mi vida! Te ves increíble. Vamos a emparejar. Señor Ponchito. Fosa nasal. Vamos a hacer fosa nasal. Se me está indicando que a ti te quiere castigar. Que porque eres de los más nuevos. Yo creo que hay que ser parejos. Fosa nasal también. De este lado, Mitch.
pudiera tener tantas ramas. Ajá. ¿Y es el brócoli? Todos saben muy bien que si tú la pudieras adivinar, evidentemente el conductor tiene que ponerse, pero como yo oficialmente no soy ni seré el conductor, quiero que Faisy merece su pinza. Claro que sí. Vamos a quedarnos aquí y vamos a contar hasta 10 para ser buenas gentes. Va. Ándale. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 6, 5, 4, 3, 2, ¿Cómo estamos, Faisy? ¿Estás contento de jugar, mijo? ¿Cómo te sientes, mi amor? Me encanta, me encanta. ¿Te gusta tu programa? Ah, está padrísimo. ¿Sí? Tengo un bar, pero últimamente la clientela es problemática. Tú en este spot van a tener 10 segundos para escribir en sus pizarrones una pista que haga referencia a la palabra que aparecerá en esa pantalla, la cual tú no puedes ver. Después veremos lo que escribieron. Si no son más respuestas coinciden, les tengo que poner una pinza en el rostro. Después Julián tratará de adivinar de qué palabra se trata la que estaba en la pantalla. Si falla, le toca pinza a él, pero si acierta, la pinza será para mí. Palabra en pantalla. Corre tiempo ahora. 5 segundos. 3. Tiempo. Tiempo. Mira, en la línea. No, no en la línea. A ver si es cierto.
¿A qué horas para así avisarles? Ya está, órale pues. Dale. Voy a empezar con Armando para las pistas que te tienen que dar. ¿No puedes ver la pantalla? Adelante, Armando. Es que no, espérate. O sea, échale ingenio, así está. Mar. Ah, yo pensé que era un man. Sí. Mar. Sí. ¿Sabes qué es peor? Esta es que no tiene nada que ver. No, sí. Ya te diré más adelante. Pero despacito. ¿De madera? ¿Es de madera? Sí. ¿Prefieres de plástico? No, de madera. Así, mira. Adelante, Poncho. Amazonas. Violeta. ¿Qué? Palo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Palo. ¿Me dio dislexia? Oye, ¿Palo? luego nos explicas qué quisiste poner. Ok.
Permíteme, Mariana. ¿Qué? Oye, no. Y A gacho, ti no te estoy hablando. Tranquila, bájale. ¿Por qué? Luego te explico. Pero... Soy experto en la materia. Ay, me Adelante, Mariana. Perdón, Mordida. perdón. Sí, además estás gritando mucho. Relájate tantito. Bájale. ¡Amazonas! Te amo, Viola. Perdón. Ay. ¡Ole! Se movió. ¡Ay, se chispó! Perdóname. ¡Ay, se chispó otra vez! Ay, sí, Perdón. Perdón. Esta ya está suavecita. ¡No, pellizquito de brujito! Perdón. ¡Ay, nena! ¡Ay, tiene astilla! Es que la respirada. ¿Qué no la decides? A ver. ¡Ay, se está botando! ¡Se está chispando! Pero límala. Lengua. ¡No! ¡Aquí! ¡No! ¿No? Sí. No, odio que me digas que hacer. Estoy muy sorprendido. Ay, ya pasamos la Se chispó. Es que lindo no permite. Aquí. Última pista. No. Ya se durmió. Ok, reacomodo. 3 segundos. 1, 2. Mira cómo crece tu dinero mientras observas la mortalidad del cangrejo. Abre tu cuenta. Carnívora. Amazonas. Mordida. Colmillos. Película. Palo. Amazonas. Mar. 3, 2, 1. tierra. ¡Mierda! ¡Piraña! Y aquí les digo, las pirañas no viven en el mar. ¿Alguna sí? No es piñata, es piraña. Y tienen dientes, no colmillos. No tienen colmillos, son dientes. Recordé que sí son dientes. Sería la pues duele menos la de madera o la de plata. Es que ya donde sea ya, pero ya. En el labio que no está, que no duele tanto. Lo voy a poner, vale así como, así. Bienvenida a la lírica. Quedito, ahí va. Ahí está, eso, ahí está. El labio no duele tanto. La siguiente ya va la lengua y ahí sí vas a sentir mejor, ¿ok? Siguiente palabra, ahora. Muy bien, 6 segundos. ¿Qué le recuerdo? No, espérate. Cuando es ya. No te puedes quejar. Ariana sigue escribiendo. ¿Sí o no? Pues no sé. ¿Quieres que vea la repetición? No, dámela pues. Gracias. Se chispó. Vengo a la gente que no me y ahí las de madera no funcionaron. Muy bien. Para que veas que no duele tanto, vamos a hacer como que soporta perfectamente la lengua. Si vas a llorar más, me estás diciendo que no para ponerte otra. ¿Están desinfectadas? Ahí está. Ve, no duele nada. Viven tacones todo el día. No duele. Ella tiene mucho aguante. Ella se esfuerza mucho. Oye, están llorando todos. Están llorando. Este está leve. No lo chismes.
los hijos de su puta madre. Ahora sí se pasaron de lanza. Mira eso. Cargamos pinches. Súbele la ventana. Esto es a quemarropa, ya sabéis, una sección que nos hemos inventado para hacer vídeos más largos. ¿Por qué? Porque nos da la gana y ya está, no pasa nada. Os dimos varias opciones a elegir de qué queríais que hiciéramos y elegisteis una guía básica de lenguaje cinematográfico, lo cual es apasionante y lo cual me llevó a pensar que es lo primero que teníamos que haber hecho. Lo primero, es decir, llevamos 2 años aquí grabando vídeos, igual el primero que teníamos que haber hecho es este, porque al final como crítico das muchas cosas por sabidas, ¿no? Cuando estás hablando de las películas y hablas de elementos de composición del plano o de movimientos de cámara, y entonces igual hay mucha gente que no los conoce, probablemente hay muchos que sí, o sea, te pasa de todo. En algunos casos, incluso yo mismo preparándome este vídeo he descubierto algunas cosas que me han hecho mucha ilusión. La idea realmente con esto no es rollo patatero aquí enciclopédico, no una Wikipedia vídeo sobre escala de planos, sino de alguna forma dar los pasajes básicos, los elementos básicos de composición cinematográfica. Lo hemos dividido en 3 partes: escala de planos, movimientos de cámara y podría ser la composición del encuadre, con ejemplos chulos que para algo buscando cosas. Si además os descubrimos cosas que mola mucho, y si no, por el películas que también mola, porque yo digo, todas las películas y series que creo que creo que es importante meter ejemplos de series, son todas buenísimas, son todas maravillosas, menos una. Hay una peli que he puesto que mala, de todas las que hay, que hay 78 distintas, a ver si adivinan esa. Es una guía básica, es decir, esto no busca ser la Wikipedia del lenguaje cinematográfico y se quedan muchas cosas fuera, porque el lenguaje también es el montaje, la iluminación, es el color, hay un montón de cosas sobre el cine. Pero bueno, si las queréis, pues ya haremos un segundo vídeo sobre esto, ¿vale? Repito, no pasé, prefiero hacer una lista con los mejores westerns, molaría esa lista. Pero espera, antes de empezar quiero agradecer a 2 fuentes de información. Una, curiosamente la he encontrado en YouTube, el youtuber Luciano Ávila tiene un vídeo maravilloso que se llama Técnicas y principios de composición de cine y series, algo así, y es realmente impresionante. Está muy currado ese vídeo, me lo vi, me ha ayudado mucho a la hora de organizarme, así que es digno de agradecer a Luciano que hiciera ese vídeo. Y también quería recomendar La historia del cine por Mark Cousins, que tiene también en serie de televisión, The Story of Film. Mark Cousins, un ensayista, director, crítico, tipo realmente brillante, que tanto
tiempo atrás, te siento muy fría.
Chitguare, loco, coreate. Tiene que parar a negar.